estoy trabajando más que nada con la edición del papel, de lo que es la sección sociedad, que engloba sociedad, ciudad, policiales, es como una sección bastante amplia actualmente, antes estaba dividida. Pero el trabajo que más hice en tiempo, digamos, fue puntualmente editar policiales, que trato de mantener eso, aunque bueno, a veces hace que tengamos que hacer un poco de todo. Está bueno lo que hablaban del trabajo del editor, que por ahí, por un lado, no es solo poner los títulos, por el otro lado, también es cierto que a veces estamos en una posición más cómoda que los redactores porque son ellos los que se llevan los insultos, las críticas, los cuestionamientos ante el título de una nota, cuando la mayoría, o sea, ustedes sí, pero la mayoría de los lectores no sabe que no es el redactor el responsable de esos títulos. Pero bueno, el trabajo del editor, con el tiempo necesario y si se puede hacer bien, contempla no solo el final, que sería poner ese título, la volanta, la bajada y buscar que el texto sea el que estamos buscando, sino el laburo previo de trabajar con el redactor qué nota estamos buscando o si es una propuesta del redactor, cómo se puede mejorar, qué cosas habría que ver, qué fuentes hay que chequear, qué foco va a tener la nota, qué vamos a contar, qué ya se contó de lo que estamos abordando y cómo podemos buscar algo distinto, o cuál es la noticia, cuál es la novedad. Muchas veces, y seguramente cuando sigan avanzando con Dani van a verlo más en profundidad, es el tema de decir, bueno, a veces uno tiene una idea de una nota, pero no tiene la noticia o el foco o qué es lo nuevo, digo, porque hay temas que son súper interesantes, pero cuando ustedes los plantean es decir, bueno, pero eso ya se sabe, ¿qué vamos a contar sobre eso? O por ahí de un universo muy amplio a hacer uno más chiquito. O sea, el laburo en la edición no es solo al final, cuando la nota ya está terminada y la vamos a publicar, sino que tiene que arrancar antes para que justamente cuando vamos a poner ese título no sea un título forzado. Muchas veces los títulos forzados, que uno ve el título, lee la nota y dice, pero no está diciendo eso la nota, es porque en el apuro o en lo que sea, no se llega a ese diálogo previo que permite decir, bueno, esta nota va a ir por acá, esta va a ser la idea. Entonces, cuando eso no sucede o no hay una comunicación entre editor y redactor, el editor recibe la nota con un preconcepto, titula y no se da cuenta que la nota no está sosteniendo eso, digamos. Eh, Así que bueno, básicamente ese sería el trabajo cotidiano, digamos, más allá de puntualmente poner los elementos de la edición. Te meto una pregunta polémica, que yo ya sé la respuesta, pero a veces el editor le puede pedir a un redactor que fuerce la nota para buscar eso que quiere contar. Y, a ver, pasa, o sea, una cosa es lo que se debe, otra cosa es lo que pasa, me parece. Sí, pasa porque digamos, muchas veces está la línea editorial, pero también no solo la línea editorial, sino lo que uno evalúa que es lo nuevo en ese momento. Es decir, muchas veces puede ser forzado, no con una cuestión, con un tinte tan político o decir, bueno, Exacto. quieren decir tal cosa, sino que muchas veces pasa esto, digo, por ejemplo, si uno tiene un tema sobre, vamos a hablar de coronavirus ahora, ¿no? Que es un tema que ya se escribieron millones de notas. Y por ahí el redactor, cuando termina la nota y uno la lee, llega a la conclusión de que no estamos contando nada nuevo, que estamos diciendo siempre lo mismo, por ejemplo, que hay pocos testeos. Bueno, entonces, por ahí lo que hace el editor es buscar en el texto algún dato sobre los testeos que nos permita dar un título, que puede ser, no sé, en este momento Argentina es el país que menos testeos hace. Y puede ser que, no sé, no sea del todo exacto porque la comparación con otro país, digo, ahí a veces están las cosas forzadas, que ahora, si Argentina es el país que más testeos hace, no podés decir que es el que menos testeos hace. Si haces eso, estás mintiendo, que esa es otra parte, digamos. Pero sí, muchas veces las comparaciones, por ejemplo, si vos comparás, vamos a ver el coronavirus, si vos comparás los casos totales o comparás por millón de habitantes. Ahora está Claro. que Argentina está en nivel de contagios
en un cierto lugar del ranking, pero si lo haces por millón de habitantes, está mejor que algunos países y peor que otros. Y bueno, ahí uno dice, ¿lo está forzando o no? Decir, por ejemplo, Argentina es el quinto país con más casos de coronavirus. Bueno, no lo está forzando porque hay un ranking total que da que Argentina es el quinto, el sexto o el número que sea, pero puede ser que si vos querés comparar por millón de habitantes, Argentina sea el décimo, o sea el Claro. primero, no sé, no importa. Y ahí esa es una tarea de edición también, decir, bueno, ¿qué vamos a valorar más? ¿Sí? Y ahí sí, por ahí entra la línea editorial, bueno, todo lo que se discute tanto sobre el periodismo y su función, pero muchas veces esa cuestión de forzar no tiene tanto que ver con un acto de maldad, sino con un acto de buscar un título, que es la Exacto. desesperación del editor, digamos. Lo van a sufrir ustedes. La desesperación del editor es buscar un título. Muchas veces el redactor, la desesperación es que lo atiendan las fuentes, que pueda constatar los datos, escribir la nota, que es, digamos, que si uno quiere escribir una buena nota es un problema en sí mismo, porque necesitas tiempo, necesitas creatividad, necesitas un montón de cosas, y se saca el producto de encima y dice, bueno, yo llegué a las 130, 140, 4000 caracteres, está bien mi nota. Bueno, tomá, ahora el problema es tuyo, ponerle un título. Y ahí están muchas veces las peleas, de decir, bueno, tu nota está buena, pero no tiene un título. En esa desesperación del editor de buscar un título, a veces se fuerza. Bueno, te hago una más hasta que se empiecen a soltar y empiecen a preguntar ellos. Eh, Hablaste del tiempo que resulta fundamental para escribir la nota, incluso para poner los títulos. Hoy por hoy, cuando se escribe para la web, el tema de los tiempos cambiaron totalmente. Antes tenías toda la tarde, incluso la noche para terminar una nota y salía publicada el otro día en el diario. Hoy tenés 15 minutos, una hora, la vas haciendo, la publicás, la actualizás. Por lo tanto, también tenés el mismo tiempo para poner los títulos. El redactor, ¿cómo hace en esa urgencia para chequear o hacer la nota, chequear toda la información, escribirla bien y después cómo hace el editor también para hacerlo tan rápido? Sí, bueno, es complicado, digamos. Muchas veces hay que vencer la desesperación. Muchas veces los medios digitales o los portales web, digamos, como el caso de Clarín, que conozco yo en profundidad por trabajar ahí, pero imagino que todos manejan el mismo problema, es competir contra la tele, ¿no? La urgencia de la televisión que muchas veces eh, está en vivo en los lugares y va creando títulos cada 5 minutos. Y el trabajo de periodismo gráfico, que porque, aunque sea web, no deja de, aunque está cambiando mucho la lógica, pero bueno, conserva las bases del periodismo gráfico, es como parar un poco más la pelota y decir, bueno, chequeemos esto, por ahí nosotros podemos hacer, aunque es de los temas que importantes de la mañana, por ejemplo, ahora está jugando Nadia Podoroska, si Nadia Podoroska gana, no va a haber una sola nota, puede haber 4 o 5 notas, pero digamos, nunca le vas a ganar al ritmo de la tele, que siempre va a tener un último momento. Entonces, eh, a ver, hay cosas que se chequean más fáciles y se resuelven más rápido, como por ejemplo un evento deportivo que está pasando en la tele, es chequeable, digamos. Podoroska ganó, perdió, eso es así. Y otra cosa, por ejemplo, un hecho policial, que es lo que más hago yo. Nosotros, por ejemplo, tenemos como norma básica, que deberían tener todos, de chequear nosotros mismos la información, digamos. No llevarnos por él, lo puso TN, lo dice C5N, lo dice A24. Si bien a veces se cita en los textos, pero la información base tiene que estar chequeada por alguna fuente a través de nosotros. Quiero decir, si hay un muerto en un enfrentamiento a tiros entre la policía y los ladrones, por ahí adentro de la nota ustedes van a ver que podés poner algún textual que dijo un vecino a 24, a TN, pero el hecho de que hubo un muerto, o uno, dos o tres, lo tenemos que haber chequeado nosotros. Si nosotros no tenemos acceso directo a la fuente porque no te atienden, porque no tenés el teléfono, porque pase lo que pase, lo que sí usamos como fuente chequeada, aunque tiene un margen de error, pero bueno, es una fuente confiable, es Telam,
que es la agencia de noticias del Estado. Antes usábamos otra agencia de noticias que cerró, que era DIN. Hay algunas agencias de noticias más, en Clarín se usa Telam ahora fundamentalmente, que tiene un nivel de respuesta muy rápido porque trabajan de eso, son una agencia que genera contenidos para otros medios, por ende ellos tienen en sí mismo la velocidad como cosa fundamental, no tienen textos elaborados, pero tienen la información rápida y precisa. Verídica. Entonces, claro, entonces nosotros lo usamos como fuente confiable. Casi que si sale publicado o sale un cable o un adelanto de Telam, bueno, nosotros ya partimos de una confirmación. Algunas veces ha fallado, sí, pero uno se queda tranquilo de que por lo menos lo sacó de una fuente confiable. No de un vecino que está hablando en la tele, porque por ahí ese vecino es el mejor testigo, pero no sabemos. Entonces, si muchas veces pasa que sale y dice, no, porque el ladrón se llevó a una... Yo vi salir uno de los ladrones que se llevó a una chica de 10 años en un auto. Bueno, como título es súper atractivo, que es uno de los ladrones secuestró a una chica de 10 años. Pero es peligroso porque está diciendo una persona que está ahí, está hablando, no sabemos si está mintiendo, si vio mal, si se confundió. Era el tío, no se sabe nada. Claro. Entonces, bueno, eso es más peligroso y se trata de no hacer. Lo que sí me parece que ningún medio web cumple con la vieja regla del periodismo anglosajón de las 3 fuentes, independientes entre sí. Digo, eso es más para un trabajo de investigación, para un trabajo más profundo en el que uno, bueno, está muy bien cotejar, si se puede, 3 fuentes independientes entre sí para saber que no se están poniendo de acuerdo para decirnos lo mismo. Pero eso es para un trabajo más de fondo, más a largo plazo. Es decir, si uno, en un hecho policial como los que hacemos nosotros, bueno, básicamente tenemos 2 fuentes, la policía y la justicia. Solemos creerle más a la justicia que a la policía, porque la policía muchas veces da las versiones que más le conviene. Y ya cuando tenemos otro tipo de casos, digo, esto lo digo para un caso más urgente, pero cuando tenés otro tipo de casos, bueno, obviamente tenés las víctimas de los casos, abogados, bueno, ya empiezan a haber más actores. Pero un hecho urgente, que es decir, hubo un asalto y murió un comerciante, bueno, ahí la policía y la justicia son las 2 fuentes a las que recurrimos más rápido para chequear. Y a partir de eso publicar. Y como dice Dani, no tenemos mucho tiempo y hay que ser lo más preciso y rápido posible. Ahora se usa mucho esto de noticias en desarrollo, que es decir, es que publicar y como decías vos, seguir republicando. Es algo medio nuevo para el periodismo gráfico porque no estábamos acostumbrados a eso, pero bueno, es lo que se necesita por una cuestión de velocidad, para salir mejor posicionado en SEO, por un montón de cosas, y porque pasa mucho que por ahí, si alguien vio algo en la tele o escuchó algo en la radio pero no sabe bien, bueno, pone clarín.com, infobae.com, lanación.com, lo que sea, y quiere encontrar eso que escuchó medio de oído. Entonces, bueno, hay que tenerlo rápido. Con respecto a la dificultad, bueno, para los redactores, la dificultad de chequear rápido y escribir rápido, sin errores, que sea claro, que se entienda, es muy difícil. Con la gimnasia se va obteniendo, digamos, porque es un oficio y con la gimnasia se obtiene. Y con respecto al título, yo veo una dificultad que es la velocidad y una ventaja fundamental, que no sé si llegaron a hablar, que es el gran problema de titular en el papel, que parece una antigüedad, pero sigue existiendo, es el tema del espacio. Vos estás limitado a una caja, y es lo más difícil, es lo que más lleva tiempo, porque, nada, vos no podés partir palabras, no podés hacer entrar la cantidad de caracteres que quieras, tenés una cantidad de caracteres divididos por líneas, por ende, no es que podés poner en cada línea la cantidad de caracteres que quieras, entonces hay que elegir cada palabra, hay que elegir cada verbo, hay que elegir la manera en la que encaramos el título, que hay múltiples maneras, y en la web no. En la web sí hay un límite de caracteres, porque, bueno, te tiene que entrar en el celular, pero es mucho más laxo, mucho más amplio, digamos. Exacto. Y hay fórmulas en las que, esto es una opinión mía, cada vez estamos más limitados para editar en la web. ¿Por qué?
porque tenés que cumplir un montón de normas SEO, digamos, para que, no sé si saben lo que son las normas, o las reglas, o las cuestiones SEO, que son Estaría para bueno que lo digas en 2 minutos o para explicar más o menos lo que significa. A lo mejor alguno sabe o quiere meterse y contar, si sabe lo que es SEO con S. Cri. les digo rápido, El tampoco CEO no soy... era como el Search presidente. Engine Optimization. Perdón, ahí estaba hablando Max Spínola, Sí. ¿puede ser? Dale, Max. No, si el CEO no era como el presidente de la empresa, algo así, puede ser, o nada No, que ver. ese es con C. Este es con S. Ah, Claro. ole. Claro, por eh, eso es Search de búsqueda, Acá Engine perdón. Optimization. Bueno, ahí está. Sorry, te interrumpí, Poppy. No, no pasa nada. Y acá Bueno, eso, dice eso. Creo que es lo que dijiste. es eso. Lo dije en mi inglés, mi inglés aborigen. ¿Y básicamente, Luisito? básicamente sería, yo tampoco soy un experto en el tema, ¿no? Pero bueno, por hacerlo como, tanto como Poppy, se va familiarizando uno. Son ciertas palabras, ¿sí?, que tienen que estar en el título para que ese título sea bien posicionado en Google. ¿Sí? Exacto. Google va cambiando todo el tiempo los algoritmos, por ende, muchas veces van cambiando estos recursos, pero a grandes rasgos hay cosas que no se modifican. Por ejemplo, dos grandes rasgos, digamos. Uno es, por ejemplo, que los protagonistas de la noticia estén con los nombres completos, algo que no se usa mucho en el papel porque, o por una cuestión de espacio, ¿no? Porque si uno tiene que poner Cristina Kirchner o Alberto Fernández siempre, o Mauricio Macri siempre, o Lionel Messi siempre, bueno, ya estás robando un montón de caracteres que los necesitas para otra cosa. Entonces por ahí con un Messi alcanza, ¿no? Más que nada en Argentina, donde nadie puede desconocer quién es Messi. Ahora, otra parte es el tema de los términos de búsqueda, que esos van variando hay algunos que son fijos, como Mauricio Macri, pero muchos van variando todos los días según qué está buscando la gente y cómo lo está buscando en Google. Por ejemplo, no sé, a veces se busca cotización del dólar, pero en otros momentos puede ser dólar blue, por ejemplo. Dólar blue hoy. O cuánto cotiza, cuánto está el dólar blue hoy, 0,5 septiembre, ¿viste? Bueno, 0,5 octubre. Claro, entonces esos términos van variando, pero digo, va variando un poquito, sube uno, baja otro. Ahora, después hay términos que no son tan cotidianos. El dólar en Argentina todos los días la gente busca, pero no sé, por ejemplo, hoy en día si uno pone ARA San Juan, las búsquedas van a ser mucho más limitadas que en su momento. Entonces, en su momento, para poner un ejemplo concreto, ARA San Juan, todos los títulos tenían que empezar con ARA San Juan 2 puntos, o no me acuerdo si era búsqueda del ARA San Juan, bueno, no importa. Submarino ARA San Juan 2 puntos. Claro. Ahora pasa con coronavirus, por ejemplo, si van a ver, no sé, en Clarín al menos, que yo le presto más atención, todos los títulos arrancan coronavirus en Argentina 2 puntos. Bueno, eso hace que sea como un trabajo ya casi más mecánico, donde no hay tanto nivel de improvisación, porque obviamente si vos tenés que poner determinados términos, tenés que poner nombres completos, se te van también una cantidad de caracteres que hace que no tengas mucho margen. Y por el otro lado, tenés un recurso que está súper... Tengo algunos ejemplos, no sé si después se los puedo mostrar, que es un recurso que está súper explotado, que bueno, Poppy también les puede decir de eso porque también lo hace, que ese es o lo hablamos generalmente, que es el tema ¿no?, de la intriga que tiene que hoy en día tener un título web. O sea, por ahí esos títulos, con lo que uno veía como clásicamente cuando empezaba a estudiar o los primeros apuntes de títulos, estaban mal, digamos, porque uno primero va al título informativo, tiene que aprender a hacer el título informativo para después pasar a un título más de fantasía. Hoy las webs están llenas de títulos de fantasía porque lo que buscan es que vos hagas clic, básicamente. Entonces van a haber primero muchos títulos que no son informativos y después muchos títulos que
son intrasladables a otros formatos que son el cuánto mide, cuánto cuesta, cómo es, digamos, como preguntas, ¿no? Que casi que sería la antítesis de lo que uno imaginaba como un título antes. Antes el título te tenía que informar, no generarte una pregunta, porque justamente no era la función. Hoy la función es generarte esa pregunta o ese interrogante para que vos hagas clic y entres en la nota. Entonces, bueno, eso está cambiando mucho y también hay que saber hacerlo, no es fácil, digamos. Tiene su magia también generar un título atractivo. Tengo una pregunta. Soy Lucre, Sí. coequiper de Poppy en la materia. Bueno, ¿Cómo haces para organizar la información para no repetir en el título, en la bajada y en la volanta lo mismo? bueno, lo primero que hago es el título, ¿no? Porque eso también te permite saber qué vas a decir en el título una vez que lo tenés y los otros dos elementos que sean complementarios. La volanta, lo que se recomienda es que no dependa del título. Por eso muchas veces se utilizan cuestiones de contexto o de geográficas, digamos, algo que me ubique más o menos o de qué estoy hablando o de dónde es la noticia que voy a contar. ¿Por qué se trata que no dependa? Porque obviamente, aunque yo haga primero el título, el lector debería leer primero la volanta en orden, digamos, más allá de que los títulos por una cuestión de tipografía sea lo primero que uno ve, el orden de lectura es de arriba hacia abajo. Entonces la volanta muchas veces o generalmente es o de contexto o geográfica. Un concepto. Un concepto. Por ejemplo, no sé, si estamos hablando de un hecho de inseguridad, muchas veces es inseguridad en el conurbano, inseguridad en tal lado, si es un caso de gatillo fácil, violencia institucional, bueno, un concepto. También puede ser algo geográfico, por ejemplo, no sé, La Matanza, Loma de Zamora, Palermo, Se ubica. te ubica. Muchas veces se le agrega algo, por ejemplo, no sé, horror en Palermo, para hablar de un crimen en Palermo, ¿no? Como para no poner solo Palermo. Pero básicamente lo que estamos ahí buscando es la cuestión geográfica. Después, el título, que volviendo a tu pregunta, es lo que nos tiene que ser de la guía. Entonces, lo que yo diga ahí no lo tengo que repetir en los otros elementos. Muchas veces pasa que uno lee el título y la bajada y son redundantes. Hay que evitarlo. El título tiene que ser, si vamos a títulos informativos, el que dé la información concreta de lo que estamos queriendo decir. ¿Sí? Y la bajada es la que suma los datos complementarios que yo considero que tienen que ser importantes para el lector. Lo que no puede pasar es que la bajada no se entienda, digamos. Muchas veces uno quiere poner muchos datos y no termina explicando ninguno. Mi consejo es apuntar a un dato complementario, principalmente un dato, y que se entienda bien. Si puedo agregar un segundo dato, mejor. Generalmente la bajada, esto depende mucho del formato de cada diseño, digamos. Por lo menos en Clarín, generalmente las bajadas tienen un punto seguido, es decir, no son una sola oración. Entonces, generalmente ponemos dos datos. Pero, ¿qué hago yo para evitar mi confusión? Es decir, bueno, después de hacer el título, busco hacer una bajada en la que yo explique el dato complementario principal. Es decir, por ejemplo, puedo tener algún ejemplo ahí, porque ahora improvisando seguramente va a salir mal. Pero si yo pongo un ladrón muerto y otro herido durante un asalto en Balvanera, debería empezar la bajada poniendo a quienes asaltaron esos dos ladrones, el herido y el muerto. No sé, atacaron a un comerciante a la salida de su negocio o de su panadería o lo que sea. Y por ahí después del punto seguido lo que puedo complementar es si la víctima del robo, por ejemplo, recibió un tiro en una pierna y está fuera de peligro. ¿Sí? Sería como el cómo, sería entre los tres elementos tratar de resumir las 5 W o las 4, por lo general el cuándo no está ahí, pero se trata Exacto. de que se complementen para ayudar a entender exactamente la noticia. Exacto, el cuándo
digamos, se sobreentiende generalmente que es ayer, hoy, digamos, depende, pero está... Generalmente, en el papel nunca es hoy, porque si lo estoy leyendo a la mañana es muy poco probable. Si pasó, si es algo en pasado, pasó ayer o los días anteriores. Por ahí se pone el cuando es algo que si pasó, a ver, si es un dato que se produjo hace un mes, pero se mantuvo oculto, se descubrió ahora, bueno, el cuándo pasa a ser fundamental. Si un gobierno X estuvo ocultando una información un mes, cuando vos lo publicás, decís, pasó hace un mes, pero recién se conoció ayer. Bueno, ahí cobra un peso, pero si no, como dice Poppy, el cuándo generalmente no. Y después resolver las otras preguntas, digamos, clave en esos elementos. Ahí el riesgo es si quiero resolver todo, muchas veces hago que no se entienda nada. Entonces, como les digo, lo principal sería que si yo estoy contando el qué en el título, bueno, el cómo trate de resolverlo en esa bajada. Si puedo agregar, cuanto más puedo agregar, mejor, obviamente. Y va a depender mucho qué título esté usando. Como te digo, si hago un título informativo duro, puramente con la noticia, voy a tener un tipo de bajada. Si hago un título más de fantasía, voy a tener que explicar más en la bajada todavía, ¿no? Porque en algún lado tengo que explicar de lo que estoy hablando. Luis, tengo una pregunta. Sí. A mí me confunde mucho el hecho de hacer una bajada y una cabeza informativa. ¿Cuál es la principal diferencia entre, bueno, la cabeza y la bajada, ¿no? Digo, ¿se pueden repetir algunos datos que yo puse en la cabeza dentro de la bajada? ¿Estaría mal? Buenas. No, mirá, justamente creo que volviendo al principio de lo que hablábamos, está buenísima tu pregunta porque nos lleva a ese momento. Vos pensás que vos por ahí lo estás haciendo vos, las dos cosas, pero por más que la haga la misma persona, porque muchas veces lo hace la misma persona, pero digamos, son dos funciones distintas. Por ende, vos como redactora, en el caso que tuvieras que hacer ese trabajo, vos entregás tu nota con la cabeza informativa que para vos tiene que tener la nota, digamos. Si es una nota puramente dura e informativa, bueno, tendrá la 5W y tendrá la noticia. Si es una crónica, será diferente, pero vos resolvés eso. Y el que haga los elementos de edición también va a buscar responder esas preguntas. Por ende, puede quedar reiterativo, pero no está mal, digamos, porque Exacto. son elementos independientes, digamos. Partiendo de la base que lo deberían hacer personas distintas y partiendo de la base que tienen dos objetivos distintos, porque vos en la nota tenés que arrancar contando lo que para vos es más importante. Y generalmente, si está bien hecho, justamente va a coincidir bastante con el título, digamos. Claro. Y la repetición de palabras, me parece que nadie, algún purista por ahí que conocemos con Poppy, buscaría esas repeticiones, pero casi nadie busca repeticiones entre el texto y los elementos de edición. Sí, en los elementos de edición, evitar la repetición de palabras, por ejemplo, entre el título, o sea, entre volanta, título y bajada, que no se repitan palabras en lo posible, ni familias de palabras, y en la cabeza informativa, evitar también la repetición de palabras. Pero las palabras pueden clave, independientes. palabras clave como coronavirus, como murió, muerte, el nombre de la persona. Fíjate en el ejemplo que está en el apunte que le subimos, en el título que dice murió de coronavirus el diseñador japonés Kenzo Takada, un ícono de la moda, como que te dan un poquito, es como, a lo mejor con murió de coronavirus el diseñador Kenzo, podía haber sido, pero como dijo Luis, como tienen que estirar para llenar el espacio. Y ya abajo, cuando arranca, te dice el creador de la marca de ropa y perfumes. No te repite Kenzo, sino que es una manera de llamarlo. Tampoco no tendría que repetirse ni Kenzo, ni Takada, ni murió, ni coronavirus. Como que esas palabras claves, ahí dice, sufrió complicaciones mientras estaba internado en París, o tenía 81 años, te aporta información, pero no se repite eso. Claro. Un coronavirus, un apellido. Pero y para completar, pero seguramente la cabeza informativa de esa nota, si fuera una nota, si fuera un cable de una agencia o una nota bien de último momento, o una nota dura, arrancaría con el diseñador de moda, Kenzo, digamos, murió por coronavirus. Es decir, va a repetir esas palabras y va a repetir los conceptos, pero no hay ningún problema. Y está bien, digamos, porque está bien que la cabeza sea así. También puede ser que
con más tiempo y, no sé, pasadas unas horas de la muerte, donde ya fueron actualizando, bueno, ya se escribe un perfil donde el título va a ser distinto, porque va a ser por ahí más de fantasía o recordando sus mejores diseños o lo que sea, y la cabeza también va a ser distinta, porque vas a buscar otra formulación. Pero si estás haciendo una nota puramente informativa, seguramente esos términos claves los vas a tener tanto en el título, volante y bajada, como en la cabeza. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguno más que se sume? Como que son un montón. No sean tímides, pregunten. Hola, ¿cómo estás? Soy Maxi. Pero, Quería preguntarte si en el título vale todo. Para el clic, ¿no? Más que nada. No, esto es una opinión personal, no, para mí no vale todo. Primero, básicamente hay una cosa que es que tiene que ser verdad lo que estamos diciendo, por más que, aunque queramos generar un título. Entonces, ya partiendo, esa es la primera base. La segunda va mucho con la línea editorial, digamos, a ver, más allá de las opiniones personales, digamos, va con... Crónica va a tener un tipo de títulos que Clarín o La Nación no. Página tiene unos títulos que obviamente es un sello y bueno, tiene su característica. No sé si, no, valer todo no vale para nada, digamos. Después, los límites de lo que es buen gusto o no buen gusto muchas veces van a partir de la línea editorial y de sus lectores, digamos. O de que ese contrato que tiene el medio con sus lectores, que por algo siguen leyéndolo. Sí me parece que hay un abuso de la intriga, que es esto que hablábamos, ¿no? A mí me desespera un poco a veces estar en cualquier portal web de los mainstream, digamos, y si uno cuenta por ahí en las primeras 20 tenés 10 preguntas y como que te obliga, no, te obliga a hacer el clic por lo menos para encontrar la respuesta si estás interesado. A ver, cumple su función, porque lo que necesita el medio es que vos cliques, y eso no es que lo necesita el medio por una cuestión egocéntrica, lo necesita para generar recursos, digamos, y para poder tener periodistas. De alguna manera es un círculo. Pero sí, como lector, si no trabajara en los medios, sí, en un momento me cansaría, porque, digamos, es entrar para generarme más dudas que certezas, ¿no? A veces entrar en una home. Me quedo tengo que ir nota por nota si quiero saber de lo que me interesa. Si no, con los títulos no me alcanza. Que era muchas veces por ahí la función del diario papel, ¿no? Muy poca gente leía, ahora muy poca gente lo lee en general, pero digo, cuando Clarín llegó a vender 1 millón de ejemplares por día, yo no creo que el 1 millón de ejemplares hayan sido leídos hasta la última línea. Digamos, el título, los títulos buscaban eso, que uno pueda pasar y más o menos informarse. Serían casi como los títulos del informativo de la radio, ¿no? Tenían esa función, más allá de que uno después podía leer el desarrollo. Hoy las portadas de los diarios no tienen esa función, digamos, tienen la función de generar el clic. Entonces se vuelve un poco engorroso. En ese sentido creo que hay un abuso, pero también entiendo que es qué sé yo, es el negocio. Ahora está planteado así el negocio, ojalá que cambie. Muchísimas gracias. Te traslado una pregunta de Luciano, que no tiene micrófono, y pregunta cuántos editores trabajan dentro de una misma sección y cómo se dividen el trabajo. Bueno, les doy el ejemplo de Clarín, no conozco en profundidad otros lugares. Por ejemplo, la parte web de policiales tiene solamente 2 editores, uno a la mañana y uno a la tarde, que cuando tienen franco, porque no trabajan 7 días a la semana, bueno, queda medio descubierto eso y se suple con gente de otros sectores que ayuda.
Y la parte policial en el diario de papel, que hay días que tiene 2 páginas, hay días que tiene una, soy solo yo. Obviamente cuando yo también no trabajo los 7 días a la semana, por suerte, lo hace otra persona. Y después ya tenés lo que es más sociedad, por ejemplo, que engloba policiales, ciudad y las notas de sociedad. No sé el número exacto ahora, pero tendrá más o menos 6, 7 editores web y 5 editores papel, más o menos. ¿Cómo nos dividimos el trabajo? Bueno, hoy en día Clarín está muy dividido entre web y papel, cosa que hace 1 año y medio no era así. Antes todos hacíamos todo. Ahora está más dividido, aunque bueno, yo también a veces publico cosas en la web, pero no es mi función principal. Generalmente el trabajo se divide, lo que le llamamos panorama, que es una hoja de ruta a la mañana con los sumarios. No sé si no vieron sumarios todavía, creo, imagino. Bueno, No. el sumario es la propuesta de nota, ¿sí? Que ustedes van a hacer para poder vender una nota, proponer una nota, van a hacer un sumario. Bueno, ese sumario, esa suma de sumarios, digamos, de los distintos temas, es un panorama. Ese panorama, la rutina de Clarín, hay uno a la mañana, y que va guiando más o menos el día y se va repartiendo. Y generalmente hay un editor responsable de una cantidad determinada de notas. Por ejemplo, un editor responsable de 3 o 4 notas. Ese editor, el trabajo es contactarse con los redactores e ir viendo la nota, digamos. Lo ideal, volviendo al principio de la charla, lo ideal sería que el editor pueda hablar con el redactor, los redactores, decir, bueno, ¿cómo viene tu nota? ¿Con quién pudiste hablar? ¿Te confirmaron este dato? ¿Qué te dijeron? Yo les voy a contar, no hace 50 años de lo que le estoy diciendo, hace 4 años, más o menos, o incluso un poco menos, yo trabajaba en policiales que éramos 4 o 5 editores, 4 o 5 redactores, y teníamos un tiempo que hoy es impensado para sentarnos y, por ejemplo, no sé, si al redactor le pedíamos que chequeara un dato, bueno, ese redactor iba, hablaba con un fiscal, con un policía, con otra fuente más, se sentaba con nosotros, nos contaba, me dijo esto, y ahí juntos pensábamos, bueno, lo más interesante que te dijo es esto, podemos ir por acá. Bueno, hoy esos tiempos están un poco limitados, pero la práctica sigue siendo la misma. La idea es que el editor esté al tanto de la nota que está haciendo el redactor, así cuando la recibe ya tiene más o menos una idea de qué se va a encontrar. Es muy difícil como editor cuando vos te encontrás con una nota de golpe que no tenés idea cómo fue ese tema, cómo viene, o que no manejás los antecedentes de ese tema, te tiran el tema y es muy difícil ahí encontrar un buen título porque a veces no es tan claro el título, a veces hay que tener en cuenta qué es lo que ya se publicó para no ser reiterativo. A veces se puede mejorar la nota y eso implica volver a hablar con el redactor y decirle, che, ¿te parece mejor si explotamos más esto, si subimos este dato, si lo bajamos? Bueno, ese es el laburo cotidiano y después como resultado final es poner el título, digamos, pero el trabajo previo es ese. En lo que es la parte más del papel, digamos, que es un poco obsoleta, pero bueno, sigue siendo una parte importante, es la de diagramar. Es decir, lo que uno ve en el papel tiene una forma, no todas las notas tienen la misma forma, no todas las fotos tienen el mismo tamaño. Bueno, básicamente lo que hay que hacer es pensarlo también eso y diagramarlo, es decir, plasmarlo, que eso no lo hace un editor, sino un diseñador, pero con las ideas del editor. Decir, bueno, esta nota vamos a darla más grande, esta nota vamos a darla más chica. Ese es el trabajo como de la previa, antes de plasmarlo en el papel. Está silenciado, Pupi. Te traslado una de Franco. Ahí estoy. Hay muchas noticias con clickbait. A lo mejor medio general la pregunta, ¿no? Pero
Yo creo que sí, creo que lo que hablábamos recién, me parece que hay demasiadas. Pero bueno, entiendo que es la lógica hoy del negocio, que por ahí, si muta a que los medios tienen más suscriptores que pagan por su contenido y dependen menos de la publicidad. No les puedo decir en números porque no conozco, pero la publicidad por clic es mínima. Por eso los medios tienen que generar miles y miles de clics. Y también eso les permite tener más clics, tener más páginas vistas. No sé si siempre, o se están al tanto, siempre Infobae, Clarín van publicando, nosotros somos el medio más leído, nosotros somos el medio más leído, porque unos miran, esto es como lo que hablábamos de si están forzados los títulos, ¿no? Por ahí, no sé, Infobae ve la cantidad de usuarios únicos y Clarín las páginas vistas, o al revés. Son categorías que se miden en la web, ¿no? Como si fuera el rating. Pero no hay un único ítem. Puede ser, por ejemplo, cuánta gente te visita por día, cuántas veces ven la misma nota, cuánto tiempo se quedan en las notas, o, por ejemplo, algo a lo que está apostando Clarín y La Nación, cuántos suscriptores tenés. Porque, por ejemplo, no es lo mismo tener a alguien que está consumiendo o leyendo tus notas gratis que leyendo tus notas pagando una suscripción mensual. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que va a poder mutar un poco eso y desaparecer un poco estos títulos cuando los medios puedan tener sus ingresos a partir de los suscriptores. Es decir, si yo te estoy pagando a vos 100, 200, 300, 400 pesos para que me informes, vos tenés otra obligación conmigo, que es informarme, no obligarme a hacer clic, digamos. Ahora, si yo estoy consumiendo tus noticias gratis, y bueno, el medio recurre a lo que puede para generar más ingresos, digamos. Me parece que esa es la conclusión. Hay demasiados títulos clickbait para mí, pero también entiendo que eso va a modificarse cuando se modifique el modelo de negocios. Y el modelo de negocios en Argentina, por ahora de los suscriptores, no es el New York Times, ¿no? Digamos, muchas veces se valora lo que hace el New York Times, que es cierto, pero tiene una cantidad de suscriptores. O sea, sus principales ingresos son los suscriptores. Eso está lejos de ser acá. Entonces, bueno, recurren a otros trucos, digamos. Y además tenés que ofrecerle alguna alternativa distinta para que, digo, ¿por qué te voy a pagar si puedo leer tu misma nota en otro medio, ¿no? Exacto. Por eso digo, si te voy a pagar, vas a tener que darme un contenido de mayor calidad, sin duda. Primero eso. Ahora, con respecto a lo de los títulos puntualmente, no alcanza con eso, pero digo, lo que tenés que hacer es contenido de buena calidad, como decís vos. Pero aparte, digo, si ya yo me manejo con mis suscriptores, no necesito hacerlos caer siempre en la trampa del clic. O no debería. Claro. Bueno, hay una repregunta acá de Luciano. Bueno, dale. No, que antes dijiste que como en este contexto se limitó un poco el trabajo del editor o para chequear las notas y eso, quería saber en qué vos encontraste esas limitaciones, o sea, en dónde se complicó tu trabajo en este contexto de pandemia y de cuarentena. No, ¿sabés qué me refería? No sé si tanto al contexto de pandemia y cuarentena, que bueno, sí, como a todos algo afectó, sino al contexto de, no me quiero poner sindical, digamos, pero de precarización laboral, es decir, somos menos para más cosas. Entonces, básicamente lo que no tenés es tiempo, y al no tener tiempo no podés hacer este trabajo de ida y vuelta. O sea, básicamente lo que hay es mucho volumen de notas, ¿sí? Porque como verán, los medios hoy publican una cantidad increíble de notas por día de cualquier tipo de tema. Muchas veces ni las llegamos a ver porque no están en la home, pero son para redes sociales, para, bueno, un montón de cosas. Y entonces, cuando uno se convierte en un publicador serial de notas, tiene menos tiempo para parar la pelota y decir, acá el título es este, el foco es este, tenemos que decir esto, sería bueno poder preguntar y averiguar esto. Entonces, bueno, al crecer el volumen de trabajo, no por ahí en horas, pero sí en cantidad de notas que uno tiene que publicar
por día hace que no se le pueda prestar el tiempo, a mi entender, que muchas veces merecen los temas. Y eso produce errores y también produce, a veces no errores, porque la nota está correcta, pero que no se aprovechen bien los temas. Esto del contenido de calidad es también tener tiempo para hacerlo, porque no se hace contenido de calidad en 2 minutos. Con respecto a la pandemia, creo que también al principio, sobre todo, aumentó mucho el volumen de notas, porque se hacían miles de notas sobre coronavirus. Hoy el trabajo está volviendo un poco más a la normalidad porque la agenda está saliendo un poco del coronavirus, a nivel oficial incluso, digamos. Entonces, bueno, ya está volviendo un poco más a lo habitual. Personalmente, por ejemplo, yo no hacía, como les contaba, muchas notas de sociedad y de golpe mi único tema fue el coronavirus. Y ahora por ahí estoy teniendo más tiempo de volver a las noticias policiales. Sí creo que en general en los medios, todo lo que es especialización estaba medio en proceso de extinción, lamentablemente. En los medios tradicionales, no, en otros lugares no. Digamos, en otras plataformas me parece que está muy bien eso, pero digo, en los medios lamentablemente los especialistas están desapareciendo y todos hacemos un poco de todo. En ese sentido, y también respondiendo a tu pregunta, haciendo un poco de todo, por ejemplo, yo editando notas de coronavirus, no tengo la misma capacidad que alguien que había en su momento en el diario, especialistas en notas en periodismo de salud o en periodismo científico, que, bueno, tienen otro background y con ese background pueden trabajar mucho mejor. Lo que nos pasó, creo que Poppy puede decir lo mismo, es que de golpe todos empezamos a ser especialistas en curvas, picos, testeos y muertes, en virus y en, ¿cómo es? En inmunidad de rebaño. Bacterias. Y la verdad es que no, digamos, uno puede leer, se puede forzar, puede investigar, pero bueno, no tiene la formación de años de haber trabajado en eso. Bueno, ahí tenía un poquito a lo mejor que ver con algo de esto. Antes de que pregunte Javier, te leo una pregunta de Luciano que decía, ¿cómo haces si tenés un dato clave que se considera fundamental y no está del todo chequeado? Que sabés que va a ser como tu primicia y todo y no lo podés terminar de chequear. Si no lo podés terminar de chequear, no lo podés publicar. Después, el nivel de chequeo, quiero decir, cuándo está chequeada y no chequeada una información, depende de un montón de cosas. Como les digo, los manuales, 3 fuentes independientes. Después, uno, en la diaria, sabe qué fuentes son más confiables, qué fuentes son menos confiables. Y a veces tiene un riesgo, digamos, sí. A ver, si una fuente que yo considero confiable y que nunca me traicionó, porque siempre lo que me dijo fue así, me dice algo, obviamente que lo voy a valorar distinto que si me lo dice alguien con el que tengo la primera charla. ¿Sí? Es decir, si yo llamo a una fiscalía, ¿no? Porque hay un caso. Llamo a una fiscalía. Y el secretario de la fiscalía que me atendió, o un empleado de la fiscalía, me dice un dato. Porque el fiscal me dice, no, el fiscal no te puede atender. Bueno, trato de sacarle algo porque necesito y me dice un dato bomba. No sé, por ejemplo, un secuestro de drogas, llamo al fiscal para hablar, no me atiende, trato de sacarle, el secretario me dice, detrás del cargamento está el intendente de Lomas de Zamora. A ver, es tentador, pero me lo está diciendo el secretario de una fiscalía con el que yo nunca hablé, que no sé quién es, digamos, más allá de que me atendió en el teléfono fijo de la fiscalía. Ahora, si yo, la tele tira ese dato, ¿no? Porque muchas veces parte de un dato que se escucha en algún lado y uno tiene que chequear. Y llamo, me atiende el fiscal, y el fiscal me dice, sí, estamos investigando al intendente de Lomas de Zamora, pero no me lo puede decir en off, me lo dice en off. Bueno, yo ya tengo una primera confirmación. Yo con esa confirmación lo publicaría, pero tengo una confirmación. Ahora, por ahí, para los manuales de periodismo tendría que tener la confirmación del fiscal,
de la policía y de alguna otra fuente, por ejemplo, política, para saber si el intendente está preocupado, si le llegó una citación, si, ¿no? Digo, Y está enorme, bien. además. Enón, además, claro. Cosa que es muy difícil, Muy pero... difícil. Ya de por sí como- tenés mucha suerte si te tiran un dato como ese. Por teléfono Exacto, en no. la fiscalía. Es una exageración, lo que estoy diciendo es una exageración, pero, digo, para que tengan una idea, no es lo mismo valorar que te está diciendo un fiscal a que te está diciendo alguien que trabaja en la municipalidad, que vos, por ejemplo, conocés porque tu primo trabaja ahí y te cuenta que hay preocupación en Lomas porque parece que al intendente lo están investigando por un tema narco. Y bueno, ahí no, ahí como mucho es algo para ponerle de contexto si tengo la confirmación y digo, bueno, le pongo de contexto que hay run run en los pasillos de la Municipalidad de Loma de Zamora, pero mi confirmación me la dio el fiscal. Volviendo a tu pregunta es, si no lo tengo chequeado, no lo publico, ¿sí? Si lo tengo chequeado, tengo que ver qué nivel de chequeo tengo y en base a eso decidirlo. Si confío en la fuente, lo publico. Si no confío en la fuente, busco una segunda fuente que me lo confirme al menos. Javier, Hola Luis, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas. Tengo preguntas para hacerte. ¿Cómo afecta la influencia de las noticias falsas en la opinión pública? Bueno, me parece que escapa a mis capacidades esa pregunta, pero voy a intentar respondértela. Afecta un montón, digamos, y creo que sin ponernos en un lugar más importante que lo corresponde, cada uno de su trabajo es también tratar de evitar eso, digamos. Yo no soy muy partidario de cuando se hacen grandes alabanzas al oficio periodístico como casi salvador de la democracia, me parece demasiado. Somos trabajadores, tenemos un oficio, como hay carpinteros, como hay plomeros, como hay pintores y hay periodistas. Tenemos un oficio y lo tenemos que respetar con dignidad, digamos, haciendo lo que corresponde. No vamos a hacer todo el tiempo la investigación de nuestras vidas y vamos a tener que hacer un montón de cosas que no nos interesan. Ahora, eso no nos puede hacer perder la premisa básica de no publicar mentiras, digamos. Y eso son las fake news, digamos, son mentiras. Entonces, una cosa es un título ganchero, una cosa es el título que busca el clic, y otra cosa es la mentira. Lo que no podemos hacer es publicar una mentira. ¿Sí? Muchas veces hay mentiras que son adrede y muchas veces se publican mentiras porque no se chequean, que vuelve a la pregunta anterior. Por eso tengo que chequear también. Porque tengo la obligación de contar al menos lo que, por ejemplo, ¿no? en un hecho policial, al menos lo que se investiga, porque muchas veces a 2 días de un hecho policial no tenemos las respuestas, ¿sí? Y no tenemos que tampoco dar las respuestas. Yo no sé qué le pasó a Facundo Astudillo Castro, digamos, no lo sé. Y capaz que la justicia no lo va a resolver, menos lo va a resolver un periodista, digamos. Entonces, lo que tengo que contar es qué dice el expediente sobre la muerte de Facundo. ¿Qué dice el expediente? ¿Qué dice la madre? ¿Qué dicen los abogados? ¿Qué dicen en tal caso los abogados de los policías? ¿Qué dicen los policías? Y bueno, después, esos casos invitan a un montón de fake news, porque como están tan fuertes, el objetivo de la fake news es buscar meterse en esos temas, ¿no? Entonces muchas veces uno se tienta porque ve, o le llega porque la fake news no le llega solo a la gente que no está en esto, también le llegan a los periodistas. Y a veces por ahí, viste, en el apuro no se chequea. Y hay algunas que son muy burdas de fake news, que ustedes habrán visto, y otras que están muy bien disfrazadas. Y bueno, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. No solo afectan a la opinión pública, me parece, también afectan a nuestro trabajo y hay que estar atentos. Porque si te agarra con la guardia baja y te comiste una de esas, primero podés tener un problema legal, podés tener un montón de problemas. Y segundo, estás como menoscabando tu laburo que es informar. Muchas gracias. Pasó mucho al principio de la pandemia esta cosa de reenviar
mensajes por WhatsApp sin chequear y que muchos periodistas cayeron en esa también, caímos. Claro. De reenviar, de que era lo suficientemente maquillada como para que pudiera pasar por cierta, ¿no? Que después, bueno, uno cuando va con las fuentes oficiales a ver si se publicó algo en el Twitter de tal ministerio o en la página oficial de tal otro, si hubo alguna declaración de algún funcionario respecto de esto, es que... Pero imagínate que hasta Alberto cayó en esa... yo no recibo, por suerte, muchas cadenas de WhatsApp ni nada de eso, y Facebook casi ya no lo uso, entonces, bueno, la verdad que no me llegan tanto. Pero me había llegado esa al principio de que había que tomar té con limón, que ayudaba porque subía la temperatura del cuerpo y eso mataba el virus. Y lo llegó a decir Alberto, digamos. Yo decía el presidente, porque también, digamos, alguien que estaba en ese quilombo de laburo y de responsabilidad y de presiones, bueno, bajó la guardia y se dejó... Por ahí no recibió el WhatsApp directo, por ahí se lo comentó a alguien, no sé cómo habrá sido, pero la cuestión es que después nos dimos cuenta que había dicho algo que en principio es como, qué raro esto que dijo, y después se asociaba a esa cadena de WhatsApp, digamos, sería mucha coincidencia que lo haya leído en otro lado, pero bueno, la verdad que era incorrecto. Pero lo loco no es que haya dicho algo incorrecto, pues se puede equivocar, sino que era algo que estaba circulando por cadenas de WhatsApp y, digamos, y después está Viviana Canosa tomando hidrocloroquina, no me acuerdo cómo es, en vivo en un programa, digamos. Eso es más peligroso que una cadena de WhatsApp. Creo que vos, Javier, apuntabas a eso, digamos. Eso está bien. No sé si cumple con las cosas de fake news exactamente, porque, bueno, es media típica, pero también es una especie de fake news, porque vos, tomando eso, le estás diciendo como mensaje a tu televidente que eso funciona, cuando en realidad está comprobado que no y que es contraproducente. Entonces, ahí, y relacionándolo con lo que decía Maxi, creo, ahí no vale cualquier cosa, digamos, para tener un punto de rating o para tener un clic, porque ahí estás, digamos, podés hacer que alguien tenga un problema de salud. Está silenciado, Poppy. Ahí vamos. Ahí vamos. Hay una repregunta que decía, que tiene que ver con lo que estabas diciendo, Luisito, que es si el periodismo a veces no es capaz de descubrir y dar a conocer algo o una noticia antes que la justicia. ¿Viste cuando estabas hablando de chequear con una fuente de la justicia? Sí. Yo no sé si dar a conocer... Porque la justicia sí. no quiere dar a conocer, sería, ¿no? No, sí, la justicia, dar a conocer sí, porque por ahí uno puede chequear a través de otros mecanismos algo que sucede. Pero no vamos a poder determinar qué es lo que pasó antes que la justicia. Esa es una diferencia, me parece. Si yo digo X robó tantos millones de una obra pública y la justicia no dictaminó que era culpable, estoy mintiendo porque no sabemos si robó. Ahora, sí puede ser que una licitación espuria de cualquier gobierno, una licitación floja de papeles, alguien hizo una presentación, incluso a veces alguien hizo una denuncia, pero la justicia la cajoneó, y bueno, yo tengo acceso primero al denunciante o a la denuncia, tengo acceso a un papel que me confirma que hay una causa iniciada, por ejemplo, y bueno, a partir de esa causa iniciada, yo lo que puedo decir es que se inició una causa por malversación de fondos, por ejemplo. Lo que no puedo decir es que se robaron la plata, porque no lo sé. Entonces, muchas veces creo que hay un afán de ir adelante de la justicia, que muchas veces es lenta, tramposa, no digo que no. Lo que digo es que presentar como que nosotros sabemos qué es lo que pasó es un poco engañoso, porque nunca vamos a saber 100% lo que pasó. No somos peritos. Esto pasó con el tema de la autopsia de Facundo Astudillo Castro, por ejemplo. La autopsia decía que hubo muerte violenta, ¿no? Esa fue la conclusión como general. Y muchos entraron y pusieron que muerte violenta uno la asocia a crimen, digamos, ¿no? Muerte violenta. Y eso es porque uno no es perito y luego nos explicaban que muerte violenta puede ser, puede ser que se ahogó también, ¿sí? Es decir, es violenta porque no es natural, digamos, ¿sí? Pero es un término técnico
que muchos periodistas lo deben saber, porque hay gente muy formada, pero muchos no. Y muchos cuando vieron muerte violenta pusieron para la justicia se trató de un crimen y no, después hubo que retroceder porque no era eso lo que estaba diciendo la justicia. Ahora, ¿podemos creer o no creer en lo que dice la autopsia? Bueno, eso ya depende de cada uno, pero no podemos afirmar que la autopsia miente, porque no lo sabemos. Sí podemos decir, por ejemplo, en ese caso, para ir sobre el caso puntual, es que la perito de parte, es decir, la perito contratada por la familia de Facundo, firmó en disidencia. ¿Por qué? Porque objetó algunas conclusiones. Bueno, eso sí lo podemos decir. Ahora, no podemos decir que la autopsia está mal, porque no tenemos ningún tipo de autoridad para decirlo, a mi entender, digamos. Aunque sepamos del tema tampoco, porque no estuvimos en la autopsia. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Creo que en estos temas se mete a full la grieta y todo lo que ya saben, y pasa mucho, ¿no? Las dobles interpretaciones y esto de querer estar un paso adelante de la justicia. Me parece que es un error a veces. Perfecto. Bueno, vamos, alguno que se anime a hacer un par de las últimas 2 preguntas, así lo despedimos a Luis y le agradecemos que se haya enganchado. ¿Alguna pregunta que esté dando vueltas por ahí? Franco, que había preguntado, preguntó de forma genérica si se puede escribir en lenguaje inclusivo. Por ahí es vos qué pensás de escribir noticias en lenguaje inclusivo. Me parece que está bien, no lo veo mal. En el diario no lo hacemos. Una cuestión, imagino, de línea editorial, o porque es muy nuevo y todavía no se adoptó. No veo muchos medios que lo hagan, muchos medios así masivos, digamos. Masivos. Sí, por ejemplo, nos pasó, y lo engancho de vuelta porque justamente fue sobre ese tema, en el caso de Facundo Astudillo Castro, la perito que estaba hablando recién, es una perito muy reconocida, un compañero mío le hizo una entrevista, y la perito habla todo en lenguaje inclusivo ella. Es una decisión, ella es profesora, y le habla a sus alumnos así, escribe así, y declara así. Entonces, mi compañero lo que hizo fue, era una entrevista donde había 2 párrafos introductorios y pregunta-respuesta, ¿sí? Una entrevista más que nada directa. En la parte en la que era indirecta, no escribió en lenguaje inclusivo. Las preguntas tampoco las escribió en lenguaje inclusivo, pero la respuesta sí, le respetó eso. Claro. Y muchos lectores se pusieron como locos, digamos. Fue una decisión un poco polémica no porque no por la polémica sobre el lenguaje inclusivo, sino porque no es común en Clarín, y los lectores que comentan son lectores de Clarín, entonces bueno, Claro. esto que hablamos. hablamos Tiene un contrato de lectura, digamos. Tiene un contrato de lectura que no era el que se esperaba, y bueno, muchos no reaccionaron demasiado bien, otros sí, o otros indiferentemente, pero estuvo bueno como experimento, digamos, porque es bueno, si nuestro entrevistado o entrevistada o entrevistade habla así, ¿por qué no respetárselo, digamos? Los más puristas dirían porque no es castellano, dirían algunos, otros sí, no sé, la verdad no tengo una opinión formada porque tampoco soy especialista en lenguaje ni nada por el estilo, digamos. Me parece que si se quiere usar está bien, sí que demanda un trabajo de hacerlo para todo, ¿no? Porque lo que sería raro es que algunas notas sí, otras no. Me parece que empieza raro cuando es así. Ahora, si yo decido que todo el medio escribe, todas las notas de mi medio son en lenguaje inclusivo, bueno, tendré lectores que le guste, lectores que no. No sé si está bien o está mal. Bueno, te vamos a despedir sin antes agradecerte por sumarte. Espero que la haya pasado bien. Fue un gusto enorme volver a verte, que hace mucho que no nos vemos. Es así.